Entonces, dale, Oscar. Voy a iniciar el webinar. Espera unos 10 segundos y luego das inicio. Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo desde el Tribunal Electoral de Panamá, desde la oficina de la Presidencia Pro Tempore de Uniore. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual del ciclo de webinar Uniore 2025. El tema que estaremos desarrollando en esta jornada es colaboración interinstitucional en la lucha contra la desinformación electoral. Hemos abierto ya la sala, se siguen conectando los miembros de Uniore en este momento y vamos a proceder entonces a presentar a nuestros expositores. Alfredo Juncagüen de Jaque, magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cuenta con un posgrado en Negocios Jurídicos Internacionales y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá. Una maestría en Comunicación Política y Marketing Digital por el Centro de Educación Superior NEX y la Universidad de Lleida de España, maestría en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, así como una maestría en Marketing Digital, Growth Hacking y Commerce por la Universidad OBS Business School de Barcelona. Es director de la revista Mundo Electoral, publicación mundial que llega a más de 20 países en diferentes idiomas. Es creador y promotor del Pacto Ético Digital, primera iniciativa ética para el uso del Internet y redes sociales en procesos electorales y del primer centro de monitoreo y estudios de medios digitales en materia electoral en Latinoamérica. En diciembre de 2019 fue designado presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020. En noviembre de 2022 fue designado como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Panamá para el periodo noviembre 2022-diciembre 2024. Actualmente es presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y magistrado segundo vicepresidente del Tribunal Electoral de Panamá. Nuestro siguiente conferencista es Wilfredo Penco, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, UDELAR, presidente y vicepresidente y ministro de la Corte Electoral de Uruguay, 1996 en la actualidad. En el mismo periodo dirigió y fue juez de plebiscitos, actos de referéndum, elecciones nacionales, departamentales, municipales, internas de los partidos políticos y otros actos comiciales en el Uruguay, coautor de proyectos convertidos en ley sobre procesos eleccionarios tras la reforma constitucional de 1997 en Uruguay, observador electoral, jefe y coordinador general de misiones internacionales de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE, Organización de Estados Americanos, OEA, Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, e invitado especial en numerosas consultas populares realizadas en países de América Latina. Presidente, vicepresidente y miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, 1994 a la actualidad. Miembro correspondiente de la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras y la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Director honorario de la colección de clásicos uruguayos, Biblioteca Artigas, profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Y para moderar esta conferencia virtual nos acompaña Sofía Vincenzi, es politóloga de la Universidad de Costa Rica, funcionaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, desde 1989. Desde ese año y hasta el presente ha participado en alrededor de 200 misiones de observación en América Latina y el Caribe, lo que le da un vasto conocimiento en el tema de organización de procesos electorales y coordinación de misiones de observación técnica electoral. Ha sido responsable académica en la producción de obras relevantes en doctrina electoral, con participación en proyectos de investigación sobre esta materia, así como en el diseño, coordinación, revisión y edición de materiales relacionados con temas electorales. Es coautora y coordinadora general de la tercera edición del Diccionario Electoral. Cuenta con una amplia experiencia en la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe y de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur y la organización de sus actividades. Con 36 años de experiencia en la coordinación de espacios para la discusión y análisis de temas electorales, como ha sido el Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, del cual ha sido coordinadora general en al menos 16 ediciones. Actualmente ocupa el puesto de coordinadora del IDH CAPEL. Bienvenidos y adelante, Sofía.
Bien, vamos a esperar que Sofía entonces Sí, inicie la sí, moderación de este webinar. sí. Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan. Qué honor moderar este webinar con dos autoridades, expertos en temas electorales, autoridades en cada uno de sus países, con una gran trayectoria, no solo en sus países, sino también a nivel internacional. Y como ya lo dijo Oscar, dos personas que conocen realmente el mundo electoral, y no solo en América Latina, sino en otros países alrededor del mundo. También muchísimas gracias a las y los funcionarios del Tribunal Electoral de Panamá, quienes hacen posible estos webinars. Este séptimo webinar organizado en el marco de la UNIORE tiene por título Colaboración interinstitucional en la lucha contra la desinformación electoral. Es un tema que, por supuesto, ya hemos tocado en varias oportunidades en el seno de la UNIORE, como de las otras asociaciones de organismos electorales del continente, y es porque es un tema crucial para la integridad de los procesos electorales. Nosotros, en el marco de estas asociaciones y de la UNIORE, lo llamamos colaboración interinstitucional, pero sobre todo cooperación horizontal entre los organismos electorales miembros. Y en esta oportunidad vamos a centrarnos en esta cooperación horizontal en la lucha contra la desinformación. Eh, la desinformación, por supuesto que todos sabemos que no es un tema nuevo, pero que ha adquirido dimensiones inéditas en nuestros tiempos, sobre todo por la forma tan rápido como se reproduce a través de redes sociales y plataformas digitales, que no necesariamente tienen que ser, estos medios de comunicación no necesariamente tienen que ser señalados como negativos, es el uso que se le da a ellos. Entonces, a través de esto se manipulan emociones, se alteran percepciones, el mensaje que tiene que llegar no solo a los votantes, sino a la ciudadanía en general y a otros actores políticos, generalmente hace que el proceso electoral se vea amenazado. Además, que no haya la libertad de los ciudadanos de tener un voto libre e informado. Según la guía elaborada por la UNESCO en el año 2022, abro comillas, dice, cuando la información de calidad escasea, la desinformación encuentra terreno fértil para expandirse, cierro comillas. Y esto se hace evidente en cada una de las etapas de la organización del proceso electoral, desde el registro de votantes hasta la publicación y difusión de resultados. Pero esto puede ir en muchos casos más allá y puede afectar la institucionalidad democrática en periodos no electorales. Entonces, los organismos electorales y la institucionalidad son un blanco de amenazas a través de estas plataformas y redes sociales. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la respuesta a la desinformación no puede vulnerar los principios fundamentales en nuestra región, que son la libertad de expresión, el pluralismo informativo y el acceso a fuentes diversas y confiables. Cabe señalar en este espacio que la Unión Interamericana de Organismos Electorales, desde su creación, plasmó en el acta constitutiva la importancia de la cooperación horizontal entre sus miembros y el intercambio de información entre los organismos electorales que la integran. Y en este sentido, estos organismos electorales a través de tantos años han tenido a mano un mecanismo ágil de cooperación, colaboración técnica en los diferentes campos de acción. Esto ha ayudado a fortalecer estas instituciones y sobre todo los procesos electorales, no solo a nivel administrativo, sino también jurisdiccional, porque la Unión integra organismos electorales administrativos y jurisdiccionales o aquellos organismos electorales que tienen ambas labores. En este momento, por supuesto, y es una preocupación de los actores políticos y por supuesto también de estos organismos electorales y todas aquellas instituciones que colaboramos con el fortalecimiento institucional, por supuesto es una preocupación este fenómeno de desinformación que, como dijimos, es cada vez se expande de manera más rápida y es más difícil tener un control
de lo que está sucediendo o lo que se está difundiendo. Entonces, en el marco de la UNIORE es importante tener conocimiento de experiencias y de buenas prácticas que se aplican en otros países, otros organismos electorales, y con base en ello compartir y aprender unos de otros. La 16 conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales se señala en su acuerdo número 11 la importancia que la asociación tome medidas relacionadas con la comunicación, convenios con plataformas digitales, intercambio de experiencias, protocolos de atención a crisis informativas, elaboración de protocolos a nivel regional, entre otros. Y es por ello que el Tribunal de Panamá y su magistrado Alfredo Junca, quien ostenta la presidencia de UNIORE, se ha preocupado por emprender actividades como este ciclo de webinar. Por supuesto, como dije anteriormente, este tema se ha visto en diferentes espacios y es fundamental que en la UNIORE tengamos la posibilidad de analizarlo y, como dijimos también, de emprender acciones de manera colaborativa para fortalecer, conocer y compartir experiencias. Eh, para ello también es importante, por supuesto, para ello se requiere una sinergia entre los organismos de Estado, medios de comunicación, plataformas de tecnología, academia, sociedad civil, todos coordinando acciones preventivas, pedagógicas y correctivas basadas en la transparencia y evidencia y en el respeto de los derechos humanos. En este espacio de los webinars organizados desde la presidencia de la UNIORE, el Tribunal Electoral de Panamá y a la cabeza de ello el magistrado Alfredo Junca, es importante abrir estos espacios para compartir experiencias, buenas prácticas y desafíos comunes y repensar de manera conjunta los desafíos que todos tienen, que todas las instituciones que colaboramos con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones tenemos. Por ello, no les quito más tiempo. Siempre que hablamos de cooperación entre organismos electorales, siempre tengo la tentación de agregar un poquito más, pero ya no les quito más tiempo. Y me voy a permitir hacer la siguiente pregunta al presidente Penco y al magistrado Junca. Y es una pregunta más general eh, con la que podemos empezar este diálogo entre ellos como autoridades. Y es, ¿cuáles consideran ustedes que son los mayores retos que enfrentan las instituciones democráticas, especialmente los organismos electorales y otras instituciones, por supuesto, y actores políticos para combatir eficazmente la desinformación? Y a esa le voy a sumar una segunda pregunta, que es, ¿qué rol juegan los organismos electorales en la creación o aplicación de políticas contra la desinformación? ¿Cuáles instituciones del Estado deben participar en estas estrategias de lucha contra la desinformación? Si me permiten, le doy la palabra al magistrado Alfredo Junca por unos de 6 a 8 minutos para iniciar y ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es que ustedes dos también tengan un diálogo porque las experiencias son diferentes en cada país y por supuesto que las experiencias nos van a llevar a la riqueza del diálogo que vamos a tener el día de hoy. Magistrado. Muchas gracias, Sofía, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Eh, este ya es el penúltimo webinar que hemos estado haciendo en una serie de esfuerzos para poder estrechar lazos de cooperación en lo que es esta famosa cooperación horizontal que llevamos adelante en el intercambio de experiencias de los organismos electorales. Em, bueno, me imagino que yo no tengo licencia para extenderme, ¿verdad? Los dos tienen licencia para extenderse. Seguro. Bueno, no No, mucho, pero sí. miento. Voy a hacer lo más breve posible, ¿no? Eh, Retos hay muchos en el mundo digital que afecten el marco electoral y que
de hecho afectan otras disciplinas, otras instancias, otros círculos. Quizá el reto más grande que hay es conciliar la velocidad con que la desinformación se propaga versus la velocidad y la capacidad de respuesta que tienen los organismos electorales. Y es que cuando hablamos de desinformación entramos en un terreno híbrido, porque estamos hablando en el ámbito electoral exclusivamente, me refiero, estamos hablando de la táctica o la estrategia electoral de los partidos y candidatos en un proceso versus la libertad de expresión y la censura. Y en el medio de todo eso tenemos entonces a un árbitro, que es el organismo electoral, que quiéralo o no, resulta afectado por las actuaciones de estos jugadores en el proceso, que ojo, tienen un objetivo trazado, que es la victoria en una contienda electoral. Su objetivo no es desacreditar ni desestimar la presencia del organismo electoral. Sin embargo, parte de la estrategia para llegar a su objetivo final pasa por ese matiz de ataque al organismo electoral. Entonces, el reto principal que tenemos es poder conciliar esa velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que viaja la desinformación es 10 veces más rápida, más veloz, que la velocidad que puede tener información veraz para desmentir este tipo de actividades. Por eso es que en materia de desinformación, una de las cosas más importantes es la previsión, es decir, poder anticiparnos a los posibles escenarios que puedan surgir dentro de un proceso electoral. Pero para poder lograr un nivel de anticipación, necesitamos un nivel de preparación. Y creo que lo he dicho en algún momento en otra ocasión. eh, Quien piense que la batalla en contra de la desinformación se gana solo está completamente equivocado y condenado al fracaso en esta lucha. La batalla en contra de la desinformación es una de carácter multiactoral en donde debemos estrechar lazos con la sociedad civil, con las plataformas digitales, con otras entidades de la justicia ordinaria, con los medios de comunicación, pero sobre todo con la ciudadanía a través de la capacitación y la sensibilización digital. Es decir, tratar de convertirnos en agentes de propagación de las buenas prácticas y el buen uso de Internet y redes sociales. Porque al final la desinformación es parte del paisaje electoral. Antes de que tuviésemos acceso a Internet y redes sociales, existía la desinformación. Tenía otro tipo de vehículos a través de los cuales se propagaba. Sin embargo, la velocidad ha sido un factor, esa inmediación que tiene el ciudadano ahora a través de los dispositivos digitales inteligentes, desde un teléfono inteligente hasta una laptop o una tablet, el acceso a la información y al exceso de información que genera un ambiente propicio para que la desinformación pueda ser utilizada como herramienta de trabajo de algunos operadores electorales, nos hace a nosotros como organismos trazarnos una hoja de ruta cuya meta deba ser encontrar la forma de tener vías o canales de comunicación con una serie de actores paralelos que nos ayude a nosotros a poder cuidar el proceso electoral de la desinformación. Pero esto solamente se logra con preparación y cooperación. Lo dejo hasta allí por el momento. Muchísimas gracias, magistrado. Le doy la palabra al presidente Penco.
Muchas gracias, Sofía. Es un placer, un gusto estar participando en este encuentro con el magistrado Junca, con quien hemos compartido tantas instancias en el mundo electoral, para usar un término que identifica una publicación que muestra tanto el trabajo que hace el Tribunal de Panamá y que él mismo dirige, y por supuesto, junto con Sofi, eh, coordinando este diálogo. Quiero decir que tanto la introducción que Sofía Vicenzi ha realizado, estableciendo el marco de esta conversación, tanto el marco jurídico como los antecedentes a nivel internacional en lo que ha sido fundamentalmente la actuación de la Unión, como la experiencia que ha ya puesto de manifiesto el magistrado Junca sobre un tema en el que el Tribunal de Panamá se ha destacado particularmente por la dedicación que le ha prestado. Son muy buenas referencias ambas para poder introducirnos en el tema e incorporarnos a este diálogo que esperamos sea lo más fecundo posible. Cuando se habla de retos para las instituciones democráticas, en particular para los organismos electorales, yo diría que en principio, y para usar también términos que son tradicionales, pero que se han dejado de usar, yo creo que el reto de fondo de todo organismo electoral y de toda institución democrática en relación con los procesos eleccionarios sigue siendo garantizar la integridad de esos procesos, la equidad de quienes participan en ellos y, usando los términos tradicionales, fundamentalmente asegurar el juego limpio, esa expresión, el juego limpio, que se usó durante tantas décadas y que se ha dejado de usar para apelar a otra terminología que también es muy apropiada a las circunstancias, pero yo quiero reivindicar, recuperar esa formulación del juego limpio. Y otra expresión también que se ha dejado de usar, la pureza del voto. La pureza del voto es otra expresión que puede resultar algo anacrónica, pero que traigo a colación en este marco en el que hoy, naturalmente, la tecnología ha sido el punto de inflexión en lo que son los procesos electorales. La tecnología en general y las herramientas digitales en particular. Muy bien ha dicho el magistrado Junca que la velocidad de la información traducida también en desinformación es un gran desafío para las instituciones democráticas en cuanto a la capacidad para dar respuesta, ya sea para ratificar lo que se informa bien, como para rectificar lo que se informa mal. Efectivamente, esos dos aspectos, la velocidad, la rapidez con la que se transmite la información hoy a través de herramientas digitales y la que tienen las instituciones, sea información veraz o información falsa, es una dicotomía, es un dilema que estas instituciones fundamentalmente tienen al día de hoy. También estoy totalmente de acuerdo que a partir de experiencias que no son las mismas, porque sin duda hay países y organismos, en particular organismos electorales, que han venido desarrollando políticas y estrategias en torno a estos temas en una dimensión muy importante. Cito a vía de ejemplo en particular a esos dos colosos que tenemos en el continente, que son Brasil y México, dos países y dos instituciones, tanto el Tribunal Electoral de Brasil como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. En México, estas instituciones han cumplido tanto en el ámbito organizativo, en el ámbito administrativo, como en el ámbito jurisdiccional, políticas y estrategias muy importantes desde hace ya varios años, y también
sin duda el Tribunal de Panamá ha hecho punta, ha marcado vanguardia en este tema en muchos aspectos vinculados con la desinformación, con la política de desinformación que azota a muchos de nuestros países, sobre todo aquellos países en los que la polarización política es muy aguda, que no es lo mismo que países como el Uruguay, donde la estabilidad democrática, la convivencia entre partidos políticos se maneja sobre la base de otras pautas, pautas que aseguran un debate, sí, apasionado, sí, de enfrentamiento, sí, pero nunca llegando con carácter general o predominante a situaciones críticas o muy agudas. Es decir, que a partir de esas experiencias diferentes, creo que es posible lograr fundamentalmente un trabajo conjunto en todo lo que esté al alcance de nuestras instituciones y fundamentalmente para prever, como dice el magistrado Juncá, con prospectiva, es decir, tener en cuenta sobre todo las novedades que se van introduciendo y que van cambiando de forma muy dinámica la realidad en esta materia. Pienso que, por supuesto, el tema de ciberseguridad es un tema de gran importancia que está vinculado también con la desinformación. Es decir, teóricamente podemos diferenciar lo que es el tema de seguridad y lo que son los ciberataques, que afectan no solo a los procesos electorales, sino también a otras instituciones públicas, eh, y lo que es el proceso de la desinformación fundamentalmente en el periodo de un proceso electoral, en un periodo electoral propiamente dicho. Y también los avances y la perspectiva que la inteligencia artificial eh, eh, puede proyectar. Creo que esos dos temas, esos dos aspectos, esas dos aristas deben ser contempladas particularmente en esa política, en esa estrategia de previsión a la que se ha hecho referencia en el día de hoy. Creo que ese es el camino que tenemos que recorrer en lo interno, también en un ámbito de colaboración. En Uruguay, aun cuando el tema de la desinformación no es todavía un tema de enorme gravedad, es un tema sí que requiere la suma bajo la dirección en los procesos electorales del organismo electoral de otras instituciones públicas que tienen que colaborar junto con la sociedad civil y con los medios de comunicación a la definición de una estrategia en tal materia. Y a nivel internacional, Uniore puede ser un ámbito, ya lo ha sido, y puede seguir siendo un ámbito adecuado para seguir sumando intercambio de experiencias y fundamentalmente pensar en posibles proyectos comunes. Muchísimas gracias, presidente Penco. Muchas veces y desde hace muchísimos años en Uniore tratamos de hacer en su momento un código electoral tipo hace muchos años para que nos diera las pautas para que todos los códigos electorales del continente, de todos los países, tuvieran unas referencias básicas y eso nunca lo logramos hacer, ¿verdad? Porque cada país tiene su cultura, tiene sus especificidades, tiene sus reglas, sus regulaciones, etc. ¿Sería posible en este tema de combate a la desinformación, este tema que lo ha nombrado el magistrado, el presidente Penco, de este tema de inteligencia artificial, las TICs, etcétera, todo esto que nos ha caído, que ha caído a los organismos electorales, ¿verdad? Y que pasan a ser un elemento fundamental en los procesos electorales? ¿Creen ustedes que sería posible tener un modelo, un protocolo funcional para combatir la desinformación entre los organismos electorales? Y ya hicieron algún señalamiento de algunas instituciones y los dos lo señalaron. Los organismos electorales, primero los organismos electorales no pueden ir solos, ¿verdad? Deben conocer la experiencia comparada de otros organismos electorales, pero tampoco pueden ir solo los organismos electorales, sino que tienen que echar manos de otros actores y de otras instituciones.
¿Creen ustedes que puede haber o se puede pensar en un modelo para combatir la desinformación? ¿Y qué instituciones, qué otros actores políticos y qué otras instituciones se deberían de tomar en cuenta? Magistrado Conca. Bien, la pregunta es sencilla. La respuesta corta es sí. Eh, la respuesta un poquito más larga y elaborada es que el, el mundo de las plataformas digitales responde a principios de derecho internacional privado. ¿Qué significa esto? Que tenemos un ordenamiento supranacional que es el que regula el funcionamiento de la plataforma. Y este es el primer punto de partida para lograr una suerte de manual o de regulación de lucha en contra de la desinformación a nivel regional. Primero, es necesario que los organismos electorales conozcan la normativa que rige Internet y redes sociales. Y es una normativa privada porque cada red social, hablando ya de las redes, cada red social es dirigida por una entidad privada que tiene sus propias regulaciones. Y estas regulaciones difieren mucho de lo que hay en materia electoral y en materia de desinformación de país en país. Ahora bien, cada una de estas plataformas ha hecho grandes avances y grandes reconocimientos en poner a disposición de los usuarios herramientas para poder luchar en contra de la desinformación. Sin embargo, en este punto encontramos un valor o un principio, que es el de libertad de expresión, que se contrapone directamente a la regulación. Y es esta lucha que hay entre los derechos políticos per se, que tienen los partidos, los candidatos, los actores electorales, e inclusive los ciudadanos, a gozar de un proceso limpio, que es contrapuesto inmediatamente con el derecho a la libertad de expresión. Entonces son dos valores difíciles de conciliar. eh, a mayor libertad de expresión, es decir, menos regulación, mayor desinformación, y viceversa. A mayor regulación o control de la desinformación, tenemos menos libertad de expresión. Entonces, es cuestión de llegar a un punto de entendimiento en donde podamos tutelar el bien jurídico de forma tal que sepamos que para poder garantizar las libertades, nuestra democracia y la sana convivencia, hay de alguna u otra manera que sacrificar algunas concesiones o algunos derechos que tenemos en situaciones especiales como lo son durante la existencia de un proceso electoral. Pero sí es posible, a través del estudio de los términos de referencia de cada plataforma, que son básicamente las reglas que se utilizan para poder hacer uso de una cuenta dentro de una plataforma de red social, sí es posible encontrar puntos de encuentros para lograr, primero, la figura de un manual de buenas prácticas en contra de la desinformación. Llamémosle esto un manual de buen uso de Internet y redes sociales. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr por parte de los organismos electorales. Se ha logrado por otras instancias. Hay organizaciones que ya tienen manuales, como Naciones Unidas lo tiene, la Unión Europea lo tiene, la Organización de Estados Americanos lo tiene. eh, pero en lo que es la lucha en contra de la desinformación y el buen uso de las redes sociales. En el plano electoral corresponde a los organismos regionales
como al organismo latinoamericano, lograr encontrar un punto de consenso para que podamos tener un manual de buenas prácticas. Ahora, un manual de buenas prácticas eh, sobre la desinformación no es lo mismo que un manual de acción por parte del organismo electoral en el mundo digital. Son dos cosas completamente distintas. Uno está dirigido al organismo electoral en su misión de cuidar el proceso, el otro está dirigido a la ciudadanía y la forma en que hace buen uso o mal uso de las redes sociales durante época electoral. De igual manera, no es lo mismo que un manual de preparación técnica de los sistemas de soporte que tiene una institución encargada de cuidar un proceso electoral. Son tres cosas distintas. Y como tales, debemos empezar por lo más sencillo, que es la labor que debe tener el organismo electoral como fiscalizador del proceso, de dirigir un proceso educativo hacia la ciudadanía para el buen uso de Internet y redes sociales en el proceso electoral, para luego pasar a un manual para las instituciones de cómo afrontar la desinformación, que no siempre viene de la ciudadanía, muchas veces viene directamente de los actores. Y finalmente, en un tercer nivel, pasar ya a un manual general, muy general, sin entrar en tecnología específica, de preparación de la plataforma del organismo electoral para la protección en contra de la desinformación. Y esto involucra no solamente elementos internos, como el uso de herramientas, es decir, qué herramientas tenemos que utilizar para lograr lo más importante dentro de la lucha en contra de la desinformación, que es el monitoreo. Si yo no tengo ojos y oídos a mi alrededor, es imposible que yo me entere del fenómeno de la desinformación y a qué está afectando directamente. Y esto va desde esas herramientas que se utilizan para el monitoreo hasta las herramientas que se utilizan para poder, en conjunto con las plataformas digitales, lograr alianzas estratégicas con sociedad civil y otras organizaciones para hacer verificación de la información, sin contar por las herramientas que se requieren para poder maximizar la difusión de la información correcta que va dirigida a desmentir los distintos contenidos digitales que propagan desinformación. Entonces, la respuesta es sí, sí, sí es posible, pero dentro de esas tres dimensiones, entendiendo que son tres tipos de manuales o de guías distintas en las cuales debemos pensar. Muchas gracias, magistrado Junca. Conocemos bastante bien el trabajo que se hace desde el Tribunal Electoral de Panamá y también la cooperación horizontal que ustedes prestan a muchos otros organismos electorales que lo han solicitado para que ustedes les ayuden también con el monitoreo de los medios en diferentes elecciones, como ha sido República Dominicana, Guatemala, Ecuador, etcétera. Y eso hay que resaltar el esfuerzo que ha hecho el Tribunal Electoral de Panamá. Y también conocimos ahora en México el programa que ellos tienen que se llama Certeza, que también tienen monitoreo de medios y en el Instituto Nacional Electoral tienen una mesa con las diferentes direcciones, encargadas del proceso electoral, también dando seguimiento. Pero esto quiere decir que los organismos electorales se dan cuenta, ¿verdad?, de cómo puede afectar la desinformación rápida, digamos rápido, muy rápida, por medio de redes sociales y plataformas. En este sentido, quisiera preguntarle al presidente Penco, ¿cómo consideran ustedes que se puede hacer campaña, ¿verdad? Hacer una campaña cívica
cómo se puede educar a la ciudadanía en temas de desinformación, qué tipo de sensibilización hay que hacer para que la ciudadanía se vaya percatando de la importancia de estar más bien informado, ¿verdad? Y sobre todo, él sabe muy bien también, porque ha estado en muchos procesos electorales, la importancia de un voto informado. Presidente. Presidente, el micrófono. Sí. Sí. El micrófono, don Wilfredo. Ahí ya. Ahora, Sí. estaba diciendo en forma muda que uno de los cometidos principales que tiene un organismo electoral es contribuir en la cultura cívica de la ciudadanía y por lo tanto dirigirse a ella de modo tal de aportarle toda la información y todos los elementos necesarios para su participación en los procesos electorales. Esto es fundamental. Y por lo tanto, la desinformación, que es la contrainformación en cierto modo también, hay que combatirla e incorporar el tema hoy más que nunca en esa línea educativa, en esa línea cultural, en esa línea de capacitación de los ciudadanos para que sean ciudadanos bien informados en la materia. El tema tiene sus complejidades, porque en todo proceso electoral hay competencia entre los actores, entre los partidos políticos en particular, que son actores generalmente principales en un proceso eleccionario. En algunos, además de partidos, hay otro tipo de actores, candidaturas independientes o de libre postulación, como es el caso de Panamá. En fin, hay otras circunstancias, pero los partidos siempre, de una u otra manera, están presentes en los procesos electorales y hay una competencia. En esa competencia muchas veces se respetan las reglas de juego, el juego limpio de nuevo, en otras no tanto, y en qué medida y hasta dónde un organismo electoral debe participar en esa disputa. Yo creo que el primer cometido es tratar de diferenciar lo que son los enfrentamientos entre los partidos, entre los actores que participan en la competencia, siempre y cuando, por supuesto, respeten las grandes líneas, las grandes reglas de ese mismo proceso. Y otra cosa es el proceso electoral en sí mismo, en cuanto a todos los aspectos de carácter organizativo, todos los aspectos de carácter jurisdiccional y, por supuesto, en todo lo que hace referencia al cumplimiento de las etapas que un proceso tiene en forma rigurosa. Por eso hoy planteaba desde el principio, aunque no parecía algo vinculado directamente con la desinformación, el tema de la ciberseguridad. Es decir, cada organismo electoral tiene su infraestructura para poder comunicarse y para poder también, en cierto modo, garantizar de un modo más efectivo el proceso electoral en sí mismo. Si esa infraestructura es objeto de ciberataques, naturalmente que está disminuyendo la capacidad del propio organismo electoral de dar respuesta y dar información adecuada en relación con el proceso en sí mismo. Y este es un aspecto que debe ser atendido en forma prioritaria. Por eso, en esta materia, cuando volvemos a hablar de protocolo, de un posible protocolo, creo que es un tema que tiene que ser incorporado de alguna manera, es decir, el intercambio de experiencias para defender y asegurar y garantizar que lo que es la infraestructura en materia digital, en materia tecnológica de un organismo electoral pueda ser blindada
lo suficiente como para poder repeler, rechazar, excluir los posibles ataques a los que pueda eventualmente ser sometido. Creo que este es un punto de partida o un aspecto central, básico, del intercambio que podría hacerse y traducirse en unas líneas incorporadas a un protocolo común. Por supuesto que, como decía hoy también, las situaciones en cada país son diferentes unas a otras, aunque hay puntos en común, hay experiencias que pueden sobreponerse, superponerse, los contextos políticos no son todos iguales, no son todos los mismos, pero eso no impide que ese intercambio se produzca y que encontremos lo que son los comunes denominadores, ¿eh? Lo que podemos llamar pautas internacionales, ¿eh? Pautas estándares, que puedan servirnos a todos, de una u otra manera. Partiendo de experiencias diferentes, podemos encontrar puntos en común, porque aún incluso experiencias que no han sido vividas en determinados países pueden llegar a ser vividas en el futuro. Y de nuevo volvemos al planteo que hizo el magistrado Junca en cuanto a la previsión. Creo que el tema de prevenir es también un aspecto que vale la pena que se incorpore también a esas líneas de entendimiento y de intercambio que podemos también tener entre los organismos electorales. Entonces, para sintetizar, para resumir, quiero decir que sí, hay un acuerdo en un primer nivel posible entre organismos electorales sobre la base del intercambio de experiencias y a partir de esa realidad entrar en lo que también fue planteado hoy aquí, que es la intervención de otros actores, que también necesariamente deben ser tenidos en cuenta, ya sea la sociedad civil, instituciones públicas u otras instancias que de una u otra forma están presentes en esta realidad, por supuesto, las redes digitales, que además no todas son las mismas, no es lo mismo una herramienta digital, una red digital del ámbito público que una red que es una mensajería encriptada, no obstante lo cual las variantes entre una y otra pueden incidir de forma parecida en lo que es el proceso electoral y sobre todo en el proceso de desinformación. Por eso también estoy de acuerdo y por eso en el Uruguay sí hemos avanzado en acuerdos e intercambios con esas plataformas digitales que tienen alcance internacional y que deben ser interlocutores necesariamente, aún partiendo de derechos, de normativas que son de otro ámbito, del ámbito privado, del ámbito internacional privado, pero que sin embargo no pueden dejar de participar necesariamente en este diálogo, en este intercambio que los organismos electorales puedan promover. Muchísimas gracias, presidente Penco. Ha sido una excelente conversación porque las dos posiciones han sido muy complementarias. Entonces, eso es lo importante y eso enriquece más el diálogo que hemos tenido. Magistrado Junca, si bien es cierto, como lo hemos dicho y se ha reiterado y muchísima gente y autoridades electorales lo saben, Panamá es uno de los organismos electorales que ha tomado la batuta en temas de monitoreo de redes sociales. Ha sido uno de los organismos electorales que ha cooperado más con sus iguales en contextos difíciles de desinformación, en elecciones complicadas, que ahora el magistrado Junca nos señala, ¿verdad? Y nos hace esa diferencia entre las diferentes acciones que hay que tomar y nos señala 3 manuales, ¿verdad? Eso es importante resaltar y en ese sentido me gustaría saber qué acciones son las que tienen que seguir, ¿verdad? Y
liderado desde Panamá, cómo podemos hacer para que en la Unigore estudiemos esos 3 manuales, los compartamos y de cara a la próxima conferencia los difundamos para tomar acciones este, y si bien es cierto, no hacer un protocolo porque se complica, para un protocolo o algo más allá, sí tener instrumentos prácticos para poder compartir y compartir entre los organismos electorales y combatir la desinformación. Magistrado Junca. Ya me comprometiste. Ok. Yo pienso que el siguiente paso para poder ir hacia la elaboración de procesos comunes es, primero, entender que lo necesitamos. Muchas veces en estos últimos 5 años, más o menos, que hemos estado bien activos en el tema de lucha en contra de la desinformación, de el uso de Internet y redes sociales en en el ambiente electoral y ya recientemente la incursión de la inteligencia artificial guiada en contextos electorales. Siempre ha salido algo común y es que eh, donde, donde yo digo carrizo, otro dice popote. Y así nos vamos, ¿no? Otro dice pajilla. Entonces, cuando vamos a ver, los tres estamos hablando de lo mismo, pero con terminología distinta. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es la homologación de terminología con respecto al mundo digital en el contexto electoral y a la lucha en contra de la desinformación. En la medida en que nosotros podamos lograr que todos los organismos electorales hablemos el mismo idioma, allí tenemos entonces un punto de partida. Es decir, cuando todos conocemos o sabemos o aceptamos la necesidad que tenemos de la creación de departamentos especializados en medios digitales, porque esto es como pretender ganar una carrera de autos sin tener un auto. No tener un departamento de medios digitales. Y cuando digo un departamento de medios digitales, no me refiero a que mi sección de tecnología, mi dirección de tecnología se va a encargar ahora de... No, porque no son lo mismo. Tecnología, TICs, o sea, tecnología, no es lo mismo que medios digitales. Son mundos completamente distintos y que se manejan diferentes. Son dos animalitos diferentes. Cuando tienes tecnología que ve muchos temas que tienen que ver procesos, con procesos automatizados y cómo realizar nuestras funciones de mejor forma, pues eso es lo que es tecnología. Eso lo tienes de un lado. Del otro lado tienes una nueva disciplina que vive en un mundo inexistente, que es el mundo virtual, en un mundo que genera burbujas o cámaras, que si quedas atrapado en ellas, empiezas a escuchar el mismo discurso de diferentes fuentes, de diferentes formas, y creas entonces, quedas creyendo en una realidad paralela que no existe, más que en esa campana o en esa burbuja, y que tiene mucho que ver con el mundo del marketing y de la publicidad. Cuando tienes estas dos disciplinas, te das cuenta de que estamos hablando de dos mundos distintos. Entonces, no se trata de decir, voy a encargarle a mi departamento o a mi dirección de tecnología que se encargue de esto porque no lo van a hacer como debe ser. Es la generación de departamentos y no tienen que ser los grandes departamentos. Panamá inició con una unidad, eran 5 funcionarios lo que teníamos
cuando iniciamos este programa. Hoy en día tenemos una dirección, un centro de monitoreo. Es entender que el futuro va por ese lado y que hay que especializar a nuestros colaboradores en el tema digital. Ese es el punto de partida. A partir de allí, homologando eso, desentendiendo de que todos los organismos electorales lo necesitamos, así sea una sola persona que tenga conocimiento en digital, ya eso es un principio. Cuando empezamos a hablar el mismo idioma, entonces podemos empezar a crear juntos. Pero si algunos organismos vamos por un lado y otros van por otro, es muy difícil que podamos llegar a esa feliz conclusión, que es la de unificar criterios para liderizar un esfuerzo conjunto en la lucha en contra de la desinformación. O sea que el primer paso es ese, empezar a interesarnos cada uno de los 32 organismos que componen la Unión. Somos 32 todavía, ¿verdad? Bien. Cada uno de los 32 organismos Sí, que componen señor. la En noviembre vamos a hacer 33. porque, verificando si todavía somos 32. Ok. Tenemos que adquirir el compromiso de crear, así sea una pequeña unidad de medios digitales para poder atender este tema de primera mano. Ese es el punto de partida. Una vez que logramos esto, ya estamos hablando el mismo idioma. Entonces, ahora podemos edificar en conjunto manuales que puedan servir para toda Latinoamérica en base a la experiencia y a las particularidades de cada región. Muchas gracias, magistrado. Pues se nos fue la hora, pasó rápido, estuvo muy interesante la discusión. Hemos hablado de temas como derechos políticos, libertad de expresión, integridad, equidad, juego limpio. Hemos hablado de cooperación horizontal, también de información, desinformación, por supuesto, y acciones comunes. Básicamente, por ahí han dado la conversación. Me voy a dar una libertad y les voy a dar unos minutos a cada uno para que cierren el webinar. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y hemos tenido dos expositores de lujo, por supuesto. Le doy la palabra a don Wilfredo Penco. Bueno, muchas gracias, Sofía. Para mí también ha sido muy satisfactoria esta experiencia, este intercambio, este diálogo, donde siempre uno aprende mucho. Yo diría que cada vez que voy a Panamá aprendo, porque es un tribunal que en muchos aspectos ha marcado vanguardia. Estuvimos casi desde el principio, cuando el Tribunal de Panamá le ha dado la importancia a este tema de la desinformación y de las herramientas digitales en su especificidad, tal como lo ha explicado, lo acaba de explicar el magistrado Junca. De manera tal de que siempre hemos seguido con mucha atención el trabajo del Tribunal de Panamá, como también el trabajo de otros tribunales a los que he hecho referencia, el de Brasil, el de México, instituciones también como Perú, como la propia Costa Rica, que se han interesado particularmente sobre estos temas. Y creo que esta es una instancia más en la que seguimos avanzando en esa línea en búsqueda de puntos en común, de comunes denominadores, que es eso, en definitiva, el trabajo más importante que puede realizarse en el ámbito internacional, en el ámbito regional, el conjunto de organismos electorales que nos reunimos periódicamente, aprender unos de otros y encontrar puntos en común. Creo que en esa línea estamos también en este gran desafío que es el mundo digital, en el que ya estamos insertos para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Penco. Por supuesto, siempre, como siempre, un lujo escucharle. Ahora le doy la palabra para el cierre al magistrado Alfredo Junca, presidente de Uniore. Magistrado. Muchísimas gracias, Sofi. Y Wilfredo, siempre un placer compartir contigo el tiempo. De hecho, uno de
de una de las personas en el mundo electoral a quien vale la pena escuchar, ¿ah? Ante nada, quiero despedirme, no sin antes decir que ha sido un gran placer para mí poder participar con ustedes en el día de hoy. Creo que de esto han nacido un par de tareas pendientes que podemos ir ejecutando. Creo que tenemos el tiempo, Sofía, para poder darle ejecución a algunos de estos planes, ponerlos en movimiento de aquí a noviembre, y dejarle entonces a la organización y a sus países miembros, em, ya por lo menos un cimiento de cómo entrar en la lucha en contra de la desinformación, que es lo que nos va a tener ocupados, nos ha tenido ocupados todo este tiempo y nos va a seguir ocupando en el futuro dentro de los procesos electorales. Así es que, habiendo dicho esto, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad en el día de hoy de hablarles un poquito acerca de este tema, y espero que no sea la última vez que nos veamos para conversar específicamente sobre el tema de la desinformación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidente Wilfredo Penco. Muchísimas gracias, magistrado Alfredo Junca. Y por supuesto, vamos a seguir trabajando en el tema. Nos quedan unos meses todavía y, y todavía tenemos grandes cosas que hacer. Por supuesto, también esto, estoy segura que con la colaboración del magistrado Junca lo continuará la nueva presidencia de UNIORE, que recaerá en el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Muchísimas gracias a los amigos, compañeros, amigas, compañeras del Tribunal Electoral de Panamá por hacer realidad este webinar y espero que todos podamos repasarlo y escuchar a cada uno de ellos con la atención requerida, con la atención porque vale la pena repasar el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Por supuesto, muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos han estado escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Reiterarle al magistrado Alfredo Junca por su participación, al doctor Wilfredo Penco y por supuesto a Sofía Vincenzi por estar con nosotros en este penúltimo webinar, como ya lo mencionó el magistrado Junca. Una vez más, agradecemos desde la presidencia pro tempore a los miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, por acompañarnos en esta sesión, recordándoles que el próximo y último webinar es el 23 de julio con el tema El impacto de los bots y la automatización en la desinformación electoral. Están cordialmente invitados. Hasta entonces, saludos desde la ciudad de Panamá. Buenas tardes. Buenas tardes.